A ver, pensemos por un momento en el país más poderoso del mundo. Uno cierra los ojos y... la mente suele llenarse de imágenes de portaaviones inmensos, presupuestos militares casi infinitos, ¿no? Claro, bases militares en cada rincón del planeta. Exacto. Y un mercado de valores que básicamente parece dictar el pulso diario de toda la humanidad. Es, digamos, una imagen de control absoluto, una red global perfectamente sincronizada. Una fachada impresionante. Pero, y aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿qué pasaría si gran parte de esa proyección de poder es justamente eso? Una fachada que lleva décadas resquebrajándose. Silenciosamente, además. Tal cual. ¿Qué pasa si el sistema subyacente que sostiene todo este orden internacional ha estado, digamos, colapsando desde la década de los 70? Bueno, esa es precisamente la fractura que nos convoca hoy. Porque la apariencia de un orden global estable choca de frente con una realidad que geopolíticamente se ha vuelto súper inestable. Totalmente. Es una paradoja que hace mucho ruido. O sea, el nivel de interconexión tecnológica es absoluto hoy en día, pero al mismo tiempo las desigualdades estructurales y los conflictos territoriales se multiplican a una velocidad tremenda. Y los modelos tradicionales ya se quedan cortos para explicarlo. Exactamente. Bueno, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Nuestra misión en este análisis, y esto es clave para quienes nos escuchan, es realizar un recorrido exhaustivo con los autores de la Unidad 2. Así es. Es fundamental meternos de lleno en estos textos. Vamos a explicar y justificar los conceptos claves que proponen pensadores como Immanuel Wallerstein, Juana Rellanes, Samir Amin, Emir Sader, Noam Chomsky y geógrafos como Méndez y Molinero. Un grupo bastante denso, pero fascinante. Súper fascinante. La idea es desarmar esa ilusión de estabilidad y entender los engranajes reales de cosas que escuchamos en las noticias todo el tiempo, ¿verdad? Como el declive de la hegemonía estadounidense, el sistema centro-periferia y esta famosa transición a un mundo multipolar. Y como siempre hacemos en estas sesiones, el objetivo es explorar estrictamente lo que la evidencia de estos teóricos pone sobre la mesa, manteniendo, por supuesto, una neutralidad total frente a los eventos políticos. O sea, nos limitamos a reportar y justificar lo que argumentan las fuentes de esta Unidad 2. Perfecto. Entonces, ¿por dónde empezamos a desentrañar todo esto? A ver, el mejor punto de partida requiere un cambio de perspectiva bastante radical. Y aquí entra Immanuel Wallerstein. Ah, claro, con su famosa perspectiva del sistema mundo. Exacto. Él propone que dejemos de mirar el globo terráqueo como si fuera, digamos, una colección de países independientes que de casualidad comercian entre sí. O sea, borrar esa idea de economías nacionales aisladas. Tal cual. Su concepto clave aquí es que existe un único sistema capitalista global. Y este sistema es intrínsecamente jerárquico. Él lo divide en 3 grandes categorías funcionales: el centro, la semiperiferia y la periferia. Y en la cúspide de esa pirámide del sistema, bueno, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha sido el que ejerce lo que se llama hegemonía. Exacto. Pero aquí es donde la lectura de Wallerstein introduce este punto de inflexión crítico que mencionabas al principio. A menudo asumimos que este dominio es permanente, inalterable. Como si siempre hubiera sido así y siempre lo fuera a ser. Claro, pero él justifica, con datos históricos, que la capacidad hegemónica estadounidense en realidad empezó a fracturarse hace ya medio siglo, específicamente en la década de 1970. Ojo con esto, porque los 70 son el momento bisagra según los textos. A ver, Wallerstein aclara algo fundamental. Ejercer hegemonía no es solo ser el país más rico o el que tiene más armas, no. No para nada. Es tener la capacidad indiscutida de definir las reglas del juego a nivel internacional. Y, lo más importante, que los demás actores acaten esas reglas de forma voluntaria. Exacto, que te obedezcan porque creen que es lo mejor, no porque les apuntas con un arma. Tal cual. Y entre 1945 y 1970, el centro operaba bajo esa lógica. Pero en los 70s, ocurren eventos sísmicos. El fin del patrón oro con Nixon, por ejemplo. Esa es una. Súmale la crisis del petróleo y la derrota militar en Vietnam.
Estos factores, combinados, dinamitaron la arquitectura financiera y el prestigio que sostenían ese consenso. Para visualizar bien esta diferencia entre ser solo dominante y ser realmente hegemónico, me gusta pensar en una analogía. Imaginemos al creador de un juego de mesa que es súper popular. A ver, me gusta, contame. Bueno, durante la época de oro de su hegemonía, este creador no solo tenía la mayor cantidad de fichas y ganaba siempre, sino que él mismo había escrito el manual de instrucciones. ¡Claro! Y todos los demás jugadores, pensemos en Europa Occidental o Japón en su momento, se sentaban a la mesa y jugaban felices con esas reglas. Porque al final del día, el sistema les garantizaba cierta estabilidad y crecimiento a ellos también. Es una excelente metáfora. Refleja muy bien ese consenso voluntario. Y el quiebre ocurre justamente cuando los otros jugadores empiezan a notar que el creador, digamos, altera las reglas cada vez que va perdiendo, o que los premios ya no se reparten. Exacto. Ya no es tan divertido jugar si el dueño de la pelota hace trampa. Y aquí sumamos la perspectiva de Juan Arellanes Arellanes. Él justifica que las hegemonías entran en una crisis terminal cuando pierden la capacidad de articular el poder económico con el territorial de una manera dominante. O sea, ¿ya no te alcanza con tener Wall Street? Tal cual. Si no puedes organizar el espacio geográfico global a tu favor sin que te generen resistencia constante, tu hegemonía se está evaporando. Y el resultado de esto es una transición de estatus. Siguiendo con la analogía, el creador del juego sigue teniendo un montón de fichas y un ejército letal, pero ya no puede imponer el orden solo. Pasa a ser, como dicen los autores, un primus inter pares. El primero entre iguales. Exacto, en un tablero que forzosamente se está volviendo multipolar. Pero ojo que este declive no se quedó congelado en los años 70. Ha encontrado aceleradores contemporáneos muy específicos. Y aquí es donde entra el análisis de Emir Sader, ¿verdad? Sí, Sader aborda este fenómeno y nos introduce un concepto clave muy interesante: el capital simbólico. Su premisa es que el poder imperial moderno depende muchísimo del prestigio, de proyectar que eres el modelo civilizatorio ideal. El faro del mundo. Exacto. Y Sader argumenta que crisis recientes actuaron como ácido sobre ese capital simbólico. Por ejemplo, la gestión inicial de la pandemia. Claro, cuando el mundo vio la respuesta un poco, digamos, caótica del centro frente a la movilización estatal súper implacable de potencias como China. Totalmente. Esa comparación dañó la fachada del modelo a imitar de manera casi irreversible, según el autor. Y fíjate que la erosión no es solo hacia afuera. Sader también analiza lo que pasa adentro del centro. Habla de una crisis de legitimidad interna tremenda. Sí, la polarización extrema. Claro, y eventos de ruptura institucional, como el asalto al Capitolio en Estados Unidos. Los textos de la Unidad 2 no ven esto como una simple nota de color en las noticias, sino como la fractura visible del modelo democrático que ellos exportaban. Es que piénsalo, si el faro de la democracia está parpadeando y a punto de apagarse en su propia casa, ¿cómo convences al resto del mundo de seguir tu luz? Es casi imposible. Y el corolario de esa pérdida de legitimidad es que tienes que apoyarte cada vez más en el aparato militar. Y aquí es donde los análisis de Emir Sader convergen con los de Noam Chomsky. Sí, es un punto fascinante, porque al examinar conflictos contemporáneos, especialmente la guerra en Ucrania, la lectura de estos autores no se queda en contar cuántos tanques hay en el terreno. Se centran en la pérdida de la capacidad disuasoria, ¿no? Exactamente. A pesar de que la maquinaria bélica estadounidense es inmensa y de que la OTAN se ha expandido, el simple hecho de que no hayan podido evitar el conflicto de entrada es revelador. Y tampoco pudieron doblegar a Rusia rápidamente usando sanciones económicas sin precedentes. Tal cual. Eso, sumado a que China y Rusia consolidan sus alianzas, demuestra que la fuerza bruta tiene un límite estructural para imponer orden hoy en día. Pero, a ver, aquí como analista me surge una duda genuina leyendo estas fuentes. Y creo que a mucha gente le debe hacer ruido esto. A ver, decime. El presupuesto de defensa de Estados Unidos sigue siendo más grande que el de los siguientes 10 países combinados. Tienen tecnología de punta. Si puedes hundir la economía de un rival o poner una flota en cualquier océano mañana mismo, ¿no es eso evidencia de poder real y absoluto? Es una duda súper válida, pero aquí los autores hacen una distinción teórica vital. Esa capacidad destructiva es innegable, pero depender de esa fuerza bruta es, irónicamente, el síntoma de que tu hegemonía se acaba. O sea, confundimos fuerza con hegemonía.
Exacto. Como decíamos, la hegemonía es obediencia voluntaria. Si tienes que sacar el garrote y amenazar a todos en la habitación para que te hagan caso, significa que perdiste tu autoridad natural. Ah, claro. Cuando nadie quiere leer tu manual de instrucciones, lo único que te queda es golpear el tablero. Tal cual. Por eso Chomsky y Sader interpretan el uso de la coerción militar o las sanciones económicas extraterritoriales no como fortaleza, sino como medidas de emergencia ante la pérdida de su capital simbólico. Es un cambio de paradigma brutal a la hora de leer las noticias. Ahora bien, si este centro del sistema mundo está lleno de estas grietas, la gran pregunta que surge es, ¿cómo sobrevive? Claro, si el motor tose, ¿por qué el auto sigue andando? Exacto. Y la respuesta nos lleva a explorar la periferia guiados por los conceptos de Samir Amin y los geógrafos Méndez y Molinero. Aquí nos metemos en la sala de máquinas del sistema global. Samir Amin propone un concepto clave para entender esto: la gestión de la crisis. Este concepto es durísimo. Lo es. Amin argumenta que cuando el modelo global entra en declive, el centro no busca solucionar el problema para que todos estemos mejor. Lo que hace es, literalmente, gestionar su propia crisis transfiriendo los costos y drenando el valor desde la periferia hacia sus propios mercados. O sea, apagar su incendio con el agua del vecino. Pero, ¿cómo funciona ese drenaje hoy en día? ¿Por qué no estamos hablando de galeones imperiales robando oro? No, hoy el mecanismo es completamente financiero e institucional. Y aquí Amin apunta directamente a entidades como el FMI y el Banco Mundial. Que muchas veces se presentan como árbitros neutrales. Exacto. Pero, según el autor, son los ejecutores de esta gestión de la crisis. ¿Y cómo lo hacen? A través de los programas de ajuste estructural. Los famosos y temidos ajustes. Imagina un país periférico a punto de quebrar. ¿El FMI le da un crédito? Sí, pero le impone condiciones innegociables. Le dice, tienes que privatizar el agua, la energía, recortar salud y educación y devaluar tu moneda. Y el resultado de eso es que los activos públicos terminan comprados a precio de remate por capitales transnacionales. O sea, el dinero que antes circulaba dentro de ese país ahora vuela directo a Wall Street o a Europa para pagar deuda y dividendos. Es un mecanismo perfecto para socializar las pérdidas del centro, privatizando los recursos de la periferia. Y ojo, porque Méndez y Molinero documentan que esta reconfiguración no es solo dinero en un banco, cambia la geografía física de nuestros países. Totalmente. Ellos introducen este concepto de las bases económicas dependientes. El territorio físico se rediseña para cumplir una función subordinada. Ellos mencionan un ejemplo que es muy visual y terrible. ¿La agricultura sin campesinos o agricultura especulativa en América Latina? Sí, la sojización, por ejemplo. Exacto. Hablamos de monocultivos masivos impulsados por fondos de inversión globales. Expulsan a las comunidades rurales, concentran la tierra y todo el país se dedica a exportar forraje para animales en Asia o Europa. Mientras que ese mismo país periférico, lleno de tierras fértiles, tiene que importar su propia comida básica. Y ahí es cuando quienes nos escuchan van al supermercado y ven que los precios están por las nubes. Y es por esto, porque el suelo de tu país está cultivando dividendos globales, no alimentos locales. Es la materialización de la teoría del sistema mundo. Tu función económica determina cómo usas tu territorio. Y de hecho, este enfoque funcionalista nos obliga a revisar otra cosa. Normalmente asociamos la palabra periferia solo con pobreza extrema, ¿no? Sí, con el hemisferio sur bajos ingresos. Pero los textos de la Unidad 2 rompen ese sesgo de una forma que a mí me dejó súper sorprendido. A ver, cuéntame qué te llamó la atención. Que sitúan a Canadá como periferia. Los textos dicen que Canadá es la periferia inmediata del capitalismo estadounidense. Un país del G7, súper rico. ¿Cómo justifican los autores que Canadá opere como periferia? Es que es un giro teórico genial. En este modelo, centro y periferia no son sinónimos de riqueza o pobreza. Son la posición que ocupas en la innovación y en las decisiones globales. Ah, claro, la División Internacional del Trabajo. Exacto. Canadá es rica, pero su economía está armada para proveer materias primas y energía a la industria de Estados Unidos. Las decisiones pesadas sobre tecnología y capital se toman en el centro, al sur de su frontera. Es una dependencia dorada, digamos. Sí,
Eres un proveedor de lujo, pero tus dinámicas están atadas a lo que necesite el núcleo hegemónico. Y esto me lleva a algo muy frustrante. Si países enteros operan a merced de esta succión financiera, ¿por qué los estados nacionales parecen tan impotentes? Y aquí los autores nos dan otro concepto clave, el desdoblamiento de esferas. Uy, este concepto explica tantas cosas. Es la simetría más grande de nuestra era. Habla de la separación radical entre el espacio económico y el espacio político. A ver, desmenucemos esto. La economía está hipermundializada. Las corporaciones y los capitales saltan fronteras en milisegundos, moviendo billones de dólares sin pedir permiso. Mientras que la política, la democracia, siguen cerrada en el Estado-nación. Es como intentar detener un huracán global usando un paraguas de bolsillo. La decisión que toma un banco en el extranjero te arruina la economía local, y tus políticos solo tienen poder dentro de las fronteras del país. Esa fractura es el desdoblamiento. Los gobiernos locales pueden sacar las leyes que quieran, pero si los mercados financieros globales deciden que el país es riesgoso, hunden tu moneda y tu ley no sirve para nada. Entonces, frente a este panorama donde el Estado parece atado de manos, ¿qué alternativas hay? Porque las teorías de esta unidad no se quedan solo en quejarse, digamos. Samir Amin propone una salida. Sí, y es una salida que genera mucha polémica por el nombre, la desdisconexión. Claro, porque uno escucha desdisconexión y piensa automáticamente en cerrar las fronteras, en autarquía, ¿verdad? ¿Piensas en aislarte completamente del mundo? Pero Amin aclara enfáticamente que no se trata de eso, no es dejar de comerciar. Entonces, ¿qué significa desconectar en este contexto? Implica algo mucho más profundo, desconectar los criterios de racionalidad internos de la famosa ley del valor global capitalista. Que suena muy académico, pero en la práctica, esa ley del valor significa que hoy decidimos qué y cómo producir basándonos solo en lo que da más plata en el mercado internacional. Exactamente. Desconectar es cambiar ese chip. Es que un Estado decida soberanamente que su economía no va a estar dedicada a maximizar las ganancias de corporaciones extranjeras exportando materia prima barata. Sino que organizas tu capacidad para satisfacer tus propias necesidades sociales. Soberanía alimentaria, desarrollo industrial, empleo local. Para mí, esto es un acto de democratización radical. Es plantarle cara al imperialismo económico. Pero seamos realistas. Un Estado periférico solo, con su paraguas pequeñito, no puede hacer esta desconexión sin que los mercados globales lo aplasten. Totalmente de acuerdo. Por eso las fuentes introducen la herramienta obligatoria para resistir esto que llaman el riesgo del hiperimperialismo, la integración regional. Y ahí entran los intentos de la región, el Mercosur, la UNASUR, la CELAC. Claro. La lógica es impecable. La escala nacional ya no alcanza. Necesitas una estrategia multipolar. Si unes mercados y coordinas industrias con tus vecinos, tienes masa crítica para negociar fuerte frente a gigantes como China, Europa o Estados Unidos. Retener el excedente económico en casa. Pero los textos también nos tiran un balde de agua fría con la realidad de América Latina. Hablan de la trampa del discurso. Sí, la utopía paralizada. O sea, tenemos unas cumbres presidenciales hermosas, fotos, discursos sobre la patria grande y la hermandad continental. Pero cuando escarbas un poquito, falta la praxis económica que sostenga todo ese discurso. Exacto. Porque en la práctica, nuestras estructuras productivas no se complementan, compiten. Los países vecinos producen exactamente lo mismo. Soya, litio, cobre, carne. Y terminan peleándose a ver quién se lo vende más barato a los poderes globales. Además, estas instituciones regionales no tienen mecanismos fuertes y se vacían de poder cada vez que cambia la ideología del gobierno de turno. Es una integración de papel, mientras que en el territorio seguimos fragmentados y subordinados. Es un diagnóstico duro, pero muy certero. Y creo que aquí es fundamental conectar todo esto. Toda esta teoría sobre hegemonía, la gestión de la crisis, el FMI, el desdoblamiento de esferas, no es teoría que vive flotando en una universidad. Para nada. Es el manual para entender nuestra realidad diaria. Totalmente. Explica por qué de repente desaparecen los trabajos en tu provincia, por qué un país lleno de recursos tiene tanta pobreza, o por qué una crisis inmobiliaria a miles de kilómetros te come los ahorros en 2 días. Entender este sistema mundo es entender que las desigualdades no son mala suerte, sino el diseño del tablero. Y sintetizando un poco todo este viaje que hicimos con los autores de la Unidad 2, la gran conclusión es que el sistema mundial está en una mutación profunda. La hegemonía estadounidense, inquebrantable en la posguerra, está resquebrajada. Sí, obligada a usar sanciones y coerción,
y gestionando su propia crisis a costa del sur global. Pierden legitimidad aunque mantienen la capacidad de extracción. Mientras que ideas como la desconexión o los bloques regionales surgen como intentos de supervivencia, aunque en la práctica todavía les cueste arrancar por estas contradicciones que mencionábamos. El tablero se está moviendo rápido, y las viejas certezas ya no alcanzan. Lo cual, para cerrar, nos deja con una reflexión final basada en todo este material. Una reflexión bastante inquietante. A ver, Si estamos de acuerdo en que el Estado-nación sigue siendo el único lugar donde los ciudadanos pueden defender sus derechos, pero la economía global que banca esos derechos está totalmente fuera de su control. Y si encima los intentos de armar bloques regionales fuertes siguen atrapados en discursos sin acción real, la gran pregunta es, ¿quién y cómo se van a escribir realmente las nuevas reglas de este orden multipolar que apenas están haciendo? es una excelente pregunta para llevarse a casa. El mapa del mundo sigue cambiando y alguien tiene que controlar los hilos. Exacto. Solo nos queda seguir prestando atención y analizando quién maneja realmente el interruptor. Ha sido un análisis profundo excelente. Nos encontraremos en la próxima sesión.